Bien, vamos ahora con el capítulo 4 y continuando con esta saga que refiere los conocimientos que hay en ciencia, más concretamente en biología, y aplicados un poco para entender desde esta perspectiva la realidad que estamos viviendo en estos días, pleno julio del año 2020, en plena pandemia de coronavirus o SARS-CoV-2 o COVID-19, que muchos nombres, ¿no? Bueno, ya vamos a hacer concretamente y vamos a llegar a eso. Pero siguiendo con esta saga, ya hemos hablado de Darwin como que establece ciertos conocimientos de base para aplicar o para ser aplicados a toda la biología, y claramente nos hemos focalizado en los intereses particulares de quienes han sustentado todas estas formas de ver la vida, de ver la ciencia, de ver la biología. Seguimos entonces y saltamos ya al año 1962, que es cuando a los señores Watson y Crick se les da el premio Nobel por el descubrimiento que hacen de el ADN, de la estructura del ADN. Hay que decir que sí, estos jóvenes investigadores se les da el premio Nobel por entender que eso que estaba ahí dentro del núcleo y que se teñía fuertemente, por eso se hablaba de cromosomas, porque eran cromáticos, es decir, se teñían fuertemente y no se sabía bien qué es lo que era, y ellos contribuyen a que se sepa que es una estructura como una especie de escalera caracol, pero antes me refiero a que esta premiación, este Nobel, hay que recalcar, o hay que destacar, mejor dicho, de que hubo una gran postergada en esta premiación, porque el premio fue dado a Watson y Crick, un estadounidense y un inglés, pero hubo una investigadora, Rosalind Franklin, que quizás fue la que se dio cuenta realmente de que la estructura del ADN era así, si bien ella no había participado todo el tiempo en la investigación, pero cuando es consultada por ciertos aspectos de la cromatografía que se hacía de esta sustancia, fue la que se dio cuenta, y obviamente que debió ser incluida en el premio, y sin embargo, producto de, de ese machismo claro que reinaba en la época, y por una cuestión de egoísmo una vez más, fue postergada, no se la incluyó, no se la mencionó, incluso hasta de alguna manera se la atacó. O sea que quiero por lo menos recordar y destacar la participación, y más que importante, de Rosalind Franklin, postergada una vez más en tantos aspectos, ¿no?, de esta civilización occidental. Bien, hecho esto, a partir de que ya se descubre la estructura del ADN, rápidamente toda la comunidad científica hegemónica, es decir, la dueña de la verdad, y con todos esos enfoques dirigidos a satisfacer o justificar sus intereses, sus negocios y su prestigio, que debía ser el único verdadero, como se sigue hasta el día de hoy. A partir de Watson y Crick, con el descubrimiento de la estructura del ADN, toma mucha más fuerza toda la teoría y de lo que ha sido una parte de la biología importantísima, sobre todo en la última segunda mitad del siglo XX, que es la genética. Es decir, desde Mendel, que se habló de genes, es decir, ahí en ese ADN, en esa sustancia, bueno, Mendel no sabía que era ADN, pero sí que ahí estaba la sustancia de la herencia en la vida. Entonces, y más a partir, como digo, de haberse descubierto su estructura, es como que la biología puso todo su foco, este tipo de biología interesada puso todo su foco en la investigación
en los genes. Ahora, los genes serían esos caracteres que dan las, digamos, esa sustancia que dan los caracteres en los seres vivos, sean de la coloración, la estatura, el color de los ojos, el color del pelo, ciertas formas, la barbilla, el tamaño de las orejas, etcétera, por dar algunos ejemplos. Y se creyó, y subrayo eso, se creyó una creencia, pero se tuvo como verdad científica de que un trozo del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es el que está adentro de la célula, y adentro de la célula en el núcleo, en ese núcleo ahí está ese ADN, se pensó que un trozo de ADN, es decir, si el ADN mide más o menos, que se ha calculado que podría ser como 1 metro, un pequeño pedazo de ese metro de ADN sería un gen, es decir, desde aquí hasta aquí, desde ese metro, digamos, ahí habría un gen. Por ejemplo, el gen de color de ojos. Se sabe que no es así, pero bueno, en algún momento se postulaba que a cada gen correspondía una característica de ese organismo. Bien, esa afirmación que fue científica durante varios años, después empezó a tener una serie de, digamos, complicaciones a la hora de verificarse en la realidad. Entonces, eso de que un trozo de ADN era un gen y que eso era una característica, un carácter, una característica, se vio que no daba, no podía ser así, así que se cambió. Se dijo que después se cambió a que un gen era un trozo de ADN que codificaba para una proteína. Es cuando más auge toma lo que se ha dado en llamar en la segunda mitad del siglo XX la biología molecular. Eso de que un gen era una proteína pasó a llamarse, incluso en los libros se enseña, y hasta el día de hoy hay algunos textos que se utilizan para enseñar que dicen que ese es el dogma, y lo dice con esa palabra, el dogma central de la biología molecular. Es decir, el ADN se transcribe, quizás esto es medio técnico, pero ténganme un poquito de paciencia, el ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce en una proteína, ¿no? Y esa era la verdad absoluta. El tema es, señores, que desde casi antes, ya varios años antes del año 2000, pero lo vamos a focalizar alrededor del año 2000, hay una cantidad de investigaciones científicas que a la clara decían que esto no es así, no es que haya un trozo de ADN y que ese pedazo de aquí hasta aquí de ADN va a codificar para una proteína. El otro problema que ocurrió es que alrededor ya llegando el año 2000 se iba terminando lo que fue un proyecto terriblemente caro económicamente, de miles y miles de millones de dólares, que fue el proyecto Genoma o el proyecto ENCODE o ENCODE por sus siglas en inglés, cuando no, que pretendía leer absolutamente todo ese ADN con forma en espiral, ¿no? Y que de la lectura de todas sus partecitas, la cual se sabe que hay como una especie de 4 letras, adenina, guanina, timina y citosina, no importa, pero de acuerdo a cómo están ordenadas esas letras, se creía, y digo de nuevo creía, de que esas letras iban escribiendo una especie de libro, que era el libro de esa especie en concreto. Si fuera el ADN humano, como en este caso que se investigaba, ahí se iba a leer todo lo que estaba escrito para fabricar un ser humano. La terrible desilusión fue que cuando terminaron de leer toda esa secuencia de nucleótidos, ¿no?, del ADN, no fue así. Para nada se llegó a leer el libro donde estaban todas las instrucciones de un ser humano. Lo que se encontró fue completamente distinto.
se suponía, mientras se hacía este estudio, que iban a encontrar algo de 100.000 genes, 100.000 trozos de ese ADN codificaban para fabricar un ser humano. Lo que se encontró fue muchísimo menos. Fue entre 24.000 genes o 25.000 genes con viento a favor, ¿no? Y apuntalando un poco la cantidad. Entonces ahí vino una gran desilusión, por así decir, porque se encontró que el ser humano, en el ADN del ser humano, había 24.000 genes. Y por darles digamos, una referencia, en el año 1996, estoy leyendo de un artículo científico, más de 200 científicos trabajaron en 35 instituciones diferentes, porque ahora los científicos, sobre todo debido a Internet, pueden trabajar interconectados a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, en un proyecto de investigación que se llamó AGI, o AGI, Iniciativa para el Genoma de Arabidopsis. Arabidopsis es una plantita que debe medir 40 centímetros, no más. Lo voy a poner luego en imágenes. Y entre todos estos científicos y este proyecto descifran todos los genes que tiene esta plantita Arabidopsis thaliana. Y esta plantita tiene 25.498 genes, más que un ser humano. O sea que la teoría de que los genes explicaban todo, ¿no?, en los seres vivos, y que el ser humano debía tener 100.000 genes, y no fue así, se encontró que tenía menos que una simple plantita de Arabidopsis thaliano, lo cual dejó absolutamente desorientados a toda la comunidad científica oficial. Y desde ese día, que se venía anunciando con bombos y platillos la finalización del proyecto del genoma humano, o de la lectura de todos los genes del genoma humano, y ha quedado todo en una especie de silencio, donde hay muchísimas investigaciones, pero como dan todas de forma distinta a lo que se esperaba, de eso no se habla, de eso tímidamente algunos científicos un poco más valientes están empezando a reconocer. Lo que quiero dejar claro es que en este proyecto participaron 5 de los países más importantes del mundo y algunos otros en forma secundaria, como ser Estados Unidos, como ser Alemania, Francia, Inglaterra. Y lo que se buscaba era que esos países pusieran el dinero, porque era un proyecto muy, muy costoso, pero lo hacían las empresas particulares con intereses privados, y logrando que las personas de esos países fueran al final los que de alguna manera pusieran el dinero para, una vez que ellos descubrieran lo que supuestamente iban a descubrir, prontamente lo iban a patentar para tener esos laboratorios privados los derechos de autoría para supuestamente, por ejemplo, en el caso del ser humano, iba a ser que se iban a curar todas las enfermedades, porque se iba a poder leer dónde fallaba, digamos, la lectura de esa parte de las instrucciones, entonces se iba a curar absolutamente todo. La verdad es que este proyecto, en ese sentido, no ha aclarado absolutamente nada, al contrario. A partir de ahí, muchísimas nuevas preguntas, nuevas dudas, aparte de haberse caído lo que se presuponía que iba a ocurrir, ¿no? Sobre todo, lo que iba a ocurrir, según todas estas empresas privadas, remarco de nuevo, que se financiaban con dinero público, pero para lograr patentes y poder lucrar más, le salió concretamente el tiro por la culata, y no se avanzó científicamente hablando a más que tener muchísimas más nuevas preguntas y prácticamente ninguna respuesta. Hecho así las cosas, quiero un poquito en forma técnica decir que actualmente, y a partir de lo que fue la culminación del proyecto Genoma, con toda esta gran sorpresa, fue que antes un gen era
o sea, y por ende toda la ciencia de la genética que estudia la herencia en los seres vivos, antes, un gen, digamos que antes era solamente eso, un trocito y que codificaba ese gen para, primero era un carácter, después se vio que no era así, después era un gen, una proteína. Ahora, el tema es que, y un poco técnico, no va a doler, es cortito, pero simplemente lo leo. Un gen ahora se ve que es una cadena de miles de pares de base, miles de esas nucleótidos que les decía que eran esas 4 letras, ¿no? Puede ser de miles, pero también se encontró que podría ser una cadena de millones de pares de base. También se encontró que podría ser una cadena sin intrones, esto lo digo para los que entiendan un poco el tema, es bien técnico, pero también puede ser una cadena con unos pocos intrones o puede ser una cadena con muchos intrones. Es decir, no es lo que se creía, ¿no? Que iba a encontrar un intrón y eso, ahí empezaba un gen hasta que terminaba. No, puede ser incluso sin intrones, con unos pocos, que ya lo cual no era esperado, o con muchos intrones. Después, lo que podría ser un gen es que hay genes, se encuentran genes que tienen genes dentro. Adentro de un gen más grande hay otros genes ahí adentro. Hay genes que codifican para una proteína, pero esos genes están diseminados en todo el genoma. Es como que dentro del núcleo no es un pedacito de aquí hasta acá, sino que en todo ese ADN que hay en el núcleo, un gen podría estar distribuido en un montón de lugares distintos, en distintos trozos del genoma. Pero no solo eso, sino que hay una misma proteína, un mismo pedazo de lo que constituye un ser humano, puede ser codificada por varios genes independientes. O sea que habría varios genes distintos que pueden hacer una misma proteína. O sea, no es un gen siempre igual a una proteína. ¿Sí? Pero como si esto fuera poco, un gen, o sea, la misma secuencia de nucleótidos de ese ADN, tiene significados diferentes según el lugar del genoma donde esté. Si está en un lugar, tendrá un significado muy diferente a si está en otro. Pero aparte de eso, hay genes que pueden codificar proteínas distintas, eso se conoce como splicing alternativo. Es decir, tienen entre 30 y 800 exones, formas distintas de expresarse un mismo gen. Es como que un trozo de ADN no es un gen, sino que ese mismo puede llegar a fabricar 800 y como hay otras evidencias, mucho más de 800, muchísimo más de 800 proteínas. Y como dije, hay genes que regulan a otros genes y un mismo gen puede leerse de diversas formas. O sea, un gen se puede leer de acá para acá, pero también se puede leer de allá para acá, y en distintas posiciones y en distintas, como dije, direcciones. Pero como si esto fuese poco, y ya para ir redondeando este tema de los genes, los genes están sometidos a distintos niveles de regulación por todo el genoma. Y dentro de ese genoma, aparte de ese genoma, hay cerca de 250.000 proteínas que no son ADN, sino que son otras sustancias, proteínas, pero que regulan ese genoma. Y son 250.000 y van en aumento a medida que se investiga, cuyas actividades de estas proteínas que regulan ese genoma son desconocidas. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí adentro? Realmente lo que se ha encontrado es que hay un barullo y una complejidad, por decirlo más técnicamente, enorme, de que no tenemos la menor idea qué es lo que hacen todas esas pequeñas partículas ahí, ¿no? Para codificar o transmitir los caracteres que tenemos los seres vivos, ¿sí? También esas proteínas a su vez se autorregulan entre sí y se regulan en cuanto a la fisiología del organismo y en cuanto a, cómo no, la relación del organismo con el ambiente. O sea que el ambiente, lo que te rodea, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, pero también el calor, el frío, los tóxicos, el ruido, la televisión, también están influyendo en cómo se expresan
los genes. Y ya para terminar, y simplemente ya como para marcarlo, esta hermosa complejidad de la vida, de los genes, simplemente leo un poquito más respecto a lo prácticamente nada que nos hemos dado cuenta que sabemos de los genes. Porque las actividades de los genes se dan según qué células estemos considerando. Es decir, no es lo mismo las células del hígado que la del riñón, que la del corazón. Son todas células, sí, tienen supuestamente los mismos genes, si es que es algún gen, pero según qué célula sea, se van a activar o se van a desactivar, digamos, distintos genes. Pero también, según el momento de la actividad celular que estemos considerando, va a haber activos algunos genes y otros no. Pero también, según el momento de la vida de ese organismo, en este caso una persona, no es lo mismo los genes que están activados en un niño, en un adolescente, en un adulto, en una persona mayor. Según qué tejido sea, o sea, si vamos a los distintos tejidos del cuerpo, también se activan y desactivan de una forma muy compleja distintos genes. Y dentro de un mismo tejido, en cada momento se están activando y desactivando miles de genes, siguiendo complejos patrones que todavía no están, pero para nada, descifrados. Y una vez, si el organismo está, como les decía, en desarrollo embrionario, en juventud, en adultez o en vejez, será completamente distinto. Simplemente y para muestra, para no extenderme tanto, es un estudio de alrededor del año 2000 en China, dice claramente que a los 15 minutos de haber ingerido una persona, de haber comido arroz, se empieza a observar clarito que se empiezan a activar ciertos genes que antes no lo estaban y a desactivar algunos otros. Es decir, que el solo hecho de ingerir un alimento ya está modificando la actividad o no actividad de tus genes.